¿Alguien recuerda qué tema abordamos la sesión anterior? Costumbres, profesor. Muy bien, hablamos del costumbrismo. Muy bien, Jenny, gracias. Así es, hablamos del costumbrismo, vinculando en este caso al máximo exponente de la literatura peruana, que es Manuel Asensio Segura, ¿no? Muy bien, entonces hoy ya vamos a platicar de otro movimiento literario. ¿Se puede observar mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, Sí, profe. profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar siempre con la única recomendación, estar atentos a la clase. Sé que ustedes hacen un esfuerzo de sentarse ahí frente a su celular o a su laptop, etcétera, para poder atender la clase y hagamos el esfuerzo de ir aprendiendo, sacar el máximo provecho a las sesiones. Obviamente eso va a redundar en, digámoslo, en su aprendizaje, ¿no? Ese es lo fundamental, sacar, como dice, el tiempo es dinero. Si nosotros sabemos aprovechar el tiempo, pues eso va a redundar tarde o temprano en beneficio de nosotros, en este caso, en caso de ustedes, ¿no? Muy bien, entonces vamos con nuestro tema. Hoy ya vamos a platicar del romanticismo peruano, ¿sí? Estamos ya en la literatura del siglo XX, digo, disculpe, siglo XIX, recordando que el siglo XIX en el Perú van a confluir, no solamente Perú, sino a nivel de Hispanoamérica, el costumbrismo, el romanticismo y el realismo, que son movimientos literarios que confluyen en el siglo XIX, entendido en este caso después de nuestra independencia nacional. Muy bien, un poco para tener en cuenta, ¿no? Para partir, cuando hablamos de romanticismo, queridos alumnos, el romanticismo como movimiento literario surge en Europa, ¿ya? Surge en Europa. ¿En qué país será? A ver, ¿en qué país de Europa creen que surgió el romanticismo, queridos alumnos? ¿Tienen alguna idea? ¿En qué país europeo surgió o habrá surgido el romanticismo? Ni idea. Bien, un poco para ubicarnos, ¿ya? El romanticismo surge en Alemania, ya, surge en Alemania, no se olviden. De Alemania se propaga por toda Europa, incluido en este caso España, porque el romanticismo llega al Perú y a Hispanoamérica vía España, y seguramente los peruanos, así como los latinoamericanos ávidos por conocer este nuevo movimiento literario que es el romanticismo, ¿no? Bien, ¿qué pasaba en el Perú en esa época? Cuando hablamos del contexto histórico, en este caso dice que llegó al Perú más o menos en los años 1840. El romancismo en Europa se desarrolló más o menos en los años 1800, ¿no? O sea, 40 años después recién llegó al Perú, en una forma tardía, ¿no? Ahora, coincidió con la bonanza económica producida por la comercialización del guano y la tranquilidad que se consiguió con el gobierno del presidente Ramón Castilla. ¿Ya, chicos? Ahora, recordemos que gracias a este guano de isla y el salitre, pues se hicieron grandes obras en nuestro país por estas épocas, ¿no? Por esos años. Y ya saben ustedes, incluso la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, se dio pues porque los chilenos apetecían el guano y el salitre. Y por ahí se dio la guerra con Chile, ¿no? Y acá nos indica también que había una tranquilidad política que se consiguió durante el gobierno de Ramón Castilla. Seguramente lo más valioso de Ramón Castilla es lo que dio la libertad a los esclavos, ¿no? Es lo más valioso de Ramón Castilla. Ustedes dirán, profe, ¿en el Perú había esclavitud? Claro que sí, en el Perú había esclavitud. ¿Y quiénes eran los esclavos? A ver, chicos, ¿quiénes eran los esclavos? ¿Tienen idea? ¿Quiénes eran los esclavos en el Perú? Hasta el siglo XIX en este caso hay que tener en cuenta. ¿Quiénes eran los esclavos? Hola chicos, ¿están ahí? Por favor, no creo que me hayan abandonado. Participen, por favor.
Si no, voy a pensar que ustedes han puesto han entrado a clase y lo han dejado al abandono ahí. ¿Tienen idea No, quiénes eran los? profesor, acá estamos. Muy bien, gracias, hija. ¿Quiénes eran los esclavos? En este caso eran los negros, ¿ya? Los negros. ¿Y los negros habían en el Perú? Claro que no. Los negros los trajeron los europeos, los españoles, trajeron del África a esas tierras y los usaban como esclavos. Y ya saben que los esclavos, pues si yo tenía dinero, compraba un esclavo y me llevaba a mi casa y me hacía todo mi mandado. Todo lo que quería me lo tenía que hacer porque estaba bajo mi digámoslo, bajo mi potestad. Pero no le pagaba, no le pagaba. Simplemente le daba de comer, vestir y trabajaba pues como una persona pues sin sueldo, ¿no? Y gracias a Ramón Castilla que dio libertad a estos negros en nuestro país. ¿Ya, chicos? Bueno, ¿qué más? Los románticos de esta época viven algunos hechos históricos importantes, por ejemplo, como el triunfo liberal de 1854 en la política nacional, asimismo el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y posteriormente con Chile, ¿no? Ahora, eh, hace poquito, porque hoy estamos 13 de mayo, hace poco se celebró el combate del 2 de mayo. Si recuerdan el combate de 2 de mayo, no sé si está en su calendario cívico. El combate de 2 de mayo fue la guerra con España o con Chile. Chicos, les Con pregunto. Chile. Ya, el combate de 2 de mayo de 1866, ¿la guerra fue con España o fue con Chile? Con Chile, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? España. Muy bien, con España, correcto, con España, ¿sí? Con España. La guerra fue con España, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué pasó? Pero, profe, ¿no? Que los españoles fueron vencidos en la batalla de Ayacucho en 1824. Claro que sí. Ahí quedaron, pues, firmaron su acuerdo, eh, indicando que ya dejaban libre al Perú. Pero, ¿qué pasó? En 1866 volvieron nuevamente para retomar como su dominio al Perú, ¿no? Y los españoles vinieron con sus barcos, lo que es actualmente Callao, y los peruanos defendieron desde el Callao a base de, digámoslo así, de cañonazos, y los españoles no lograron ingresar. Y ese fue la batalla de 12 de mayo contra España, que querían seguir dominándonos, gobernándonos. Muy bien. Ya hemos indicado en este caso había cierta prosperidad, eh, digámoslo así, un apogeo falaz, una prosperidad falaz, ¿no? Pero que no fue, es decir, el Perú sacó préstamos en aquel entonces, sacó préstamos de los europeos, y pues igual la corrupción estuvo coludida por todo lado. Y luego se da la batalla, bueno, la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile, que se da pues a finales del romanticismo. ¿Ya, chicos? Bien, vamos ahora sí con las características, ¿sí? ¿Cuáles son las características del romanticismo? La primera característica, eso sí hay que tener en cuenta las características, hay que manejarlo bien, diferenciarlo bien. Dice que imitó las formas francesas y españolas, ¿no? Es decir, el romanticismo peruano va a imitar a los románticos franceses, como por ejemplo Víctor Hugo, y al romanticismo español como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Tratan de imitar a esos escritores, tanto franceses como españoles, ¿no? Otra característica es que tiene rasgos de tipo costumbrista. Hemos visto en la clase anterior el costumbrismo, y todavía existe una semblanza así costumbrista. Otra característica que destaca es el género lírico, o sea, la poesía. Recuerden que todos los poemas de amor, porque estamos en romanticismo,
Obviamente su tema preferido fue el amor y por ende el género que desarrollan estos escritores es el género lírico, por encima del género dramático y también del narrativo, ¿no? O sea, dieron bastante prioridad al género lírico, a la poesía, ¿ya, chicos? Otra característica es que resalta los valores de la ciudad y fe netamente limeñista, igual que el costumbrismo limeñista, ¿no? Otra característica que fe aristocrático y coyuntural. Ojo, entendido que el romanticismo como precepto que viene desde Europa, para los románticos primero son los sentimientos, primero es la pasión, primero es la emoción y luego todavía la razón, ¿no? Y ya saben, como tema central, pues es el amor. El eje central de los románticos es el amor, ¿no? Y otra característica es que los románticos, por lo común, tratan de desarrollar su propio yo, ¿no? Es decir, mi concepción de mí, del amor, es lo que yo quiero expresar. No los que otros piensan acerca del amor, sino yo. Son yoístas, por eso se dice, ¿no? Vamos con los representantes. ¿Quiénes son los representantes en este caso de la literatura peruana, románticos peruanos? Tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, es el que introdujo el romanticismo en el Perú, ¿no? El poeta cruzado. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Pregunte, por favor, con toda confianza. Indique nomás, por favor. Prenda su micro, nos puede hacer partícipe, por favor. ¿Alguien? No creo, entonces no hay nadie, ¿no? Solamente estaba saludando, me imagino. Otro escritor romántico peruano es Narciso Arestegui, su obra se llama El Padre Orán. Ricardo Palma, con su famosa obra Las Tradiciones Peruanas. Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un Ángel, su obra más destacada. José Arnaldo Márquez, la obra La Bandera de Ayacucho. Luis Benjamín Cisneros, su obra Julia o Escenas de la Vida de Lima. Tenemos también a Pedro Paz Soldán y Unanue, ¿no? Llamado también Juan de Arona, con su obra Sonetos y Chispazos. Y por último a Clemente Altaus, con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. Serán profe, ¿y quién destaca aquí? Hay que tener en cuenta, aquí destacan dos grandes escritores románticos. Eso sí hay que sabernos de memoria, por favor. Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Ya, estos son los dos máximos exponentes del romanticismo peruano. Entendido que Ricardo Palma, con su obra Tradiciones Peruanas, desarrolla lo que es prosa. Y mientras Carlos Augusto Salaverry, que es, en este caso, es un poeta, con su obra, o su mejor obra, Cartas a un Ángel, destaca en lo que es la lírica, ¿sí? Entonces ahí encontramos la lírica con Salaverry y la prosa con Ricardo Palma. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a platicar el día de hoy sucintamente de don Ricardo Palma. En este caso nació en 1833 en Lima y falleció en 1919. A Ricardo Palma se le llama también el bibliotecario mendigo. ¿Ya, chicos? Pregunto, ¿por qué se le llamará el bibliotecario mendigo a Ricardo Palma? ¿Tienen idea, por favor? Hola, chicos. ¿Por qué creen que a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Por qué será? Porque, un ratito, Dime, dije, no hay problema, te escuchamos. Por su prestigio, profe. Ya, a ver, muy bien. Gracias, hija, al menos da señales de vida. A ver, se le llama bibliotecario mendigo por la siguiente razón. Usted sabe muy bien la guerra con Chile, ¿no? Los chilenos, pues no solamente entraron a Tacna, Moquegua, Arequipa, sino llegaron a casi todo el Perú, incluido acá Huaraz, ¿no?
Y la última batalla que se luchó contra los chilenos fue la batalla de Miraflores, en Lima. Y digamos, los chilenos, al derrotarlos en la batalla de Miraflores, ingresaron a Lima y saquearon todo, robaron todo, incluido la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú se encuentra pues en la avenida Bancay, que es algo que ustedes conocen, Lima. Seguramente conocen, está en la avenida Bancay, cerca al Congreso de la República. Estos chilenos se metieron a la Biblioteca Nacional y se robaron los mejores libros, y los libros que no le consideraban importantes lo quemaron. Es decir, nuestra Biblioteca Nacional del Perú, donde que teníamos pues seguramente la historia peruana que estaban plasmados en los textos escritos, simplemente se perdió. Es decir, los chilenos se saquearon, se robaron los libros más bonitos y lo demás lo incendiaron, lo quemaron. Entonces, Ricardo Palma, en este caso, después de la guerra con Chile, para reorganizar la biblioteca, pidió donación de libros. ¿A quién pedía? Pedía pues a las gentes cultas de Lima, ¿no? A las personas que eran leídas, les pidió ayuda, donación de sus libros. Ahora, no solamente a los peruanos, sino también a las embajadas de otros países. Y siempre solicitaba, ¿no?, donación de libros, y al final de la carta decía, simplemente no ponía su nombre, Ricardo Palma, simplemente decía el bibliotecario mendigo, con ese apelativo, ¿no? Entonces, seguramente muchas personas veían esa situación y donaban sus libritos que tenían para implementar la Biblioteca Nacional. Por eso se llama Ricardo Palma el bibliotecario mendigo. ¿Ya, chicos? Bien. Seguimos entonces. Nació en Lima, hemos dicho ya, en 1833 y falleció en 1919. Hijo de una familia humilde, o de familia humilde, realizó sus estudios en el Colegio Noel, ¿no? En 1848 empezó su carrera literaria, según propia confesión, formando parte de lo que después él mismo denominaría la bohemia de mi tiempo. Comenzó escribiendo poesía, a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas, y la mayoría de existencia efímera, o sea, temporal, ¿no? Los periódicos aparecían y desaparecían. Como redactor o crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. Bien, acá tenemos a Ricardo Palma, ¿no?, que tenía como característica seguramente innata como escritor, es que tenía una fina sátira y elegante humor. O sea, era muy satírico. Cuando dice sátira, ya saben ustedes, de burla, ¿no? En sus obras utiliza un lenguaje sencillo, ya, chicos, un lenguaje muy sencillo. Otra característica es que pertenece al romantismo de tipo social, ¿ya? Un romantismo social. En su obra Tradiciones Peruanas, ahí lo demuestra, ¿no? Vamos a ver el tipo de romantismo de índole social. Por otro lado, es considerada como uno de los mejores prosistas de América. Cuando decimos prosistas, escribió prosa. Ya saben que es prosa, es narración, así como cuento, novela, ¿no? Y ya saben también que es llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? Eso no hay que olvidarnos, y ya saben la razón por qué se llama bibliotecario mendigo. Las obras, sobre todo en la lírica, son verbos y gerundios. También tenemos en la obra dramática, o sea, en obra de teatro, escribió la obra Rodil. En el género expositivo, la obra Anales de la Inquisición de Lima. Pero la obra que más destaca, reitero, chicos, es las famosas Tradiciones Peruanas, ¿no? Tradiciones Peruanas. Es más o menos un conjunto de 415 tradiciones. Obviamente la que destacan aquí son Don Rimas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia del Cañoncito, entre otros, ¿no? Pero destacan estas tradiciones. Asimismo, también acá tiene otra tradiciones en Salsa Verde, que es un libro que emula el contenido erótico. La diferencia entre tradiciones peruanas y tradiciones de Salsa Verde
es que Tradiciones en Salsa Verde tienen ya un contenido un poquito más erótico, ¿no? Al estilo así como de Giovanni Boccaccio. Cada relato de tradiciones peruanas inicia con una anécdota, un dato, un documento, una conseja limeña. Bien, chicos. Acá más o menos para tener en cuenta sus obras, un poquito más explicado. En obras históricas tenemos la obra Anales de la Inquisición de Lima, también Monteagudo y Sánchez Carrión. En teatro, La Hermana del Verdugo, es una obra interesante. La Muerte o la Libertad y otra obra, Rodil, ¿no? Y en la lírica tenemos la obra Pasionarias, también Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios. En obras de carácter filológicas y lingüísticas tenemos a neologismos y americanismos, papeletas y lexicográficas, y en narrativa ya hemos mencionado las famosas tradiciones peruanas y la obra inédita, o sea que no se logró editar, la obra Los Marañones. Ahora, de las obras de Ricardo Palma destacan esto de acá, ya no se olviden por favor, Tradiciones Peruanas y en la lírica Pasionarias. Seguramente es lo más importante de don Ricardo Palma. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, acá tenemos como referencia. Y antes de ver esta partecita, vamos a ver alguno de los episodios, ¿ya, chicos? Un momentito, por favor. No me abandonen, por favor. Vamos a ver algunas historietas, ¿ya? Bien, voy a apagar mi micro, por favor. Voy a apagar mi cámara para cargar el video. A ver, prestamos atención porque recuerden que las tradiciones peruanas de Ricardo Palma son lo mejor en nuestra prosa, ¿no? Seguramente uno de los mejores prosistas, don Ricardo Palma. Entonces, a ver, un momentito, por favor, voy a cargar el video para que puedan observar una de las tradiciones bastante conocidas y seguramente ustedes en alguna vez, en alguna oportunidad lo han visto, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Vamos por acá. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato, que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. El mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato,
los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salga sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, entonces ya hemos visto el pequeño resumen de la obra de las tradiciones peruanas, la famosa tradición de Fray San Martín de Porres, ¿no? Seguramente es el santo moreno que tenemos como referencia, en la cual él juntó en un solo plato el ratón, el gato y el perro, comer en un solo plato. Es lo más maravilloso que hizo pues el santo moreno, ¿no? ¿Entendieron ese video, chicos? ¿Lo entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Los demás están en Júpiter, me parece. Sí, profesor, entendí. Muy bien, hijita, gracias. Al menos estás atento. Ok. A ver, vamos con otra tradición que es también bastante hermosa y muy difundida durante su época. Esto se da de la época de la colonia, ¿ya? Un momentito, voy a... Un momentito, chicos. Vamos a presentar. Este es otro, digámoslo, otra de las tradiciones bastante compartidas y muy interesantes, ¿ya? A ver, vamos a verlo. Yo sé que les va a gustar. A ver, vamos acá. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796 solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno
que tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quiere saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya... Muy bien, chicos. ¿Entendieron el cuento al rincón quitacalzón? Sí, profesor. Sí, Muy sí, bien. profe. Interesante, ¿no? Es que antes, ustedes saben muy bien, no solamente acá en el Perú, sino a nivel de Hispanoamérica, la educación era muy severa, ¿no? Y ese del rincón quitacalzón, al margen del título, pues es una educación que se implantó en toda la colonia. Es en la colonia, chicos, ya saben que los españoles, sobre todo los jesuitas, vinieron a dar instrucción tanto en colegios, así como en universidades, y estos jesuitas pues eran muy terribles, ¿no? Muy terribles. El alumno que no sabía la lección, se aplicaba eso, ¿no? Al rincón quitacalzón. Es decir, el alumno tenía que irse al rincón y durante la clase, por ejemplo, un castigo era que durante la clase, si no sabía alguna pregunta, alguna lección, es como si un ejemplo, ¿no? En la clase pasada hemos hablado del costumbrismo. Y les preguntara, a ver, Pepito, dime, ¿cuál es la hora más importante de Manuel Ascenso Segura? Y Pepito no me respondía. Pues ya Pepito al rincón quitacalzón. Ese rincón quitacalzón tenía que irse a la pared al final y algunas veces el castigo era que la lección tenía que escucharlo parado, pero sin mirar al profesor o en este caso al sacerdote, ¿no? Sino mirando a la pared, mirando a la pared.
Otras veces los castigos eran un poco más duros. Por ejemplo, los hacían arrodillar en algunas chapas, otras veces en arena. O sea, toda la clase estar arrodillados en arena, ¿se imaginan? Pues era fuerte, ¿no? Otras veces los castigos eran estos jesuitas, por lo común manejaban una correa con 3 puntas. Y pues una azotada es como una sola azotada es como tuvieras 3 azotadas, ¿no? 3 en 1. Entonces la educación era un poquito más drástico, y seguramente ustedes me van a dar la razón. Vuestros padres todavía han tenido en algo ese tipo de educación, ¿no? En algo. Bueno, en mi caso, en algo he tenido de ese tipo de educación todavía. Ahora ya no, ahora no. Porque ahora si tú a un alumno le dices, rincón quita calzón, y ya te denuncian y ya pues viene otra historia, ¿no? Pero y ustedes seguramente preguntan a sus papás, a su mamá, y pues las lecciones, por ejemplo, en anatomía, por ejemplo, vuestros padres, estoy seguro que saben hasta las partes de los huesos, con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque la educación era más severa, más severa. Entonces el alumno tenía que aprender, incluido las tablas de multiplicación y todo lo demás, ¿no? A su caso contrario, pues ya saben los castigos, ¿no? Entonces esta pequeña tradición que es el rincón quita calzón tiene ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo de la época colonial. A ver, vamos a una más, chicos. ¿Se animan con una más? A ver, vamos a ver. A mí hay una tradición que me gusta bastante, es esta de acá. A ver, un ratito ya, chicos. Un momentito. A ver, vamos a cargar. Es una de las tradiciones que a mí personalmente me gusta porque tiene una tradición de la época incaica, ¿ya? A ver, vamos a verlo un ratito. Un momentito que cargue. A ver. Vamos, ahora sí. Según la tradición, en el año 1412, el Inca Pachacútec, en compañía de su hijo, el príncipe Yupanqui, y de su hermano Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle de Ica, cuyos pacíficos habitantes no carecían de esfuerzo y elementos para la guerra, por lo que el Inca propuso a los iqueños que se sometiesen a su paternal gobierno. El conquistador creyó que también sería fácil la conquista de su bellísima hija Chumbillaya, pero Chumbillaya amaba a un galán de comarca y tuvo la energía necesaria para resistir al omnipotente soberano. El Inca, al ver perdida la esperanza de ser correspondido, decidió dejarla en paz y otorgarle la merced que le pidiera, en recuerdo del amor que le inspiró. ¡Oh, gran señor! Hijo del océano y de la luna, hermano de los apus, he aquí la alegría de un pueblo en la que los apus celebran tu llegada y a la vez se haga tu voluntad. ¡Oh, gran señor! ¡Amasúa! No seas ladrón.
¡Amayuya! No seas mentiroso. ¡Amaqueya! No seas ocioso. Así será, oh gran señor. Mis ojos han quedado deslumbrados con tanta belleza. Eres la reina de mi corazón. ¿Cuál es su nombre, doncella? Me llamo Chumbillaya y nada más soy una aldeana, a quien su majestad honra con sus hermosas palabras. No puedo dejar de pensar en tu hermosura. Eres la flor de la arena, la luz de este valle generoso. Es tu corazón, el imperio que ha sido conquistado. Mi corazón ya ha sido conquistado, gran señor. Reina en él la fuerza y la nobleza del amor. No pretendo comparar, pero mi corazón ya está ocupado. Espero no despertar la ira de su majestad, no por mí, sino por mi pueblo. Soy conocedora de su noble corazón. Espero que comprenda mis razones. Quédate en paz, paloma de este hermoso valle, y que nunca la niebla del dolor cubra con su velo el cielo de tu alma. Pídeme lo que quieras, que a ti y a tu hermoso valle siempre les recuerde el amor que me inspiraste. Señor, grande eres, y para ti no hay imposibles. Gustosa he recibido tu nobleza. No tengo nada que pedirle, pero si le satisface la gratitud de mi pueblo, sin tener beneficios ni cosecha de bendiciones, le pediría agua para nuestras tierras áridas y sedientas. Dalo por cumplido. En 10 días, mi ejército de 40,000 hombres harán posible dicha odisea. Siempre te llevaré en mi corazón y también a tu hermoso valle. Entel, la señal que te acompaña. Así, la leyenda pulula entre los desiertos, áridos recuerdos que hoy en día simbolizan el helado. Sin embargo, el valor del agua alcanza niveles inimaginados. ¿Cuánto tenemos por aprender y valorar? ¡Oh! ¡Taita Inti! ¡Oh! ¡Mamaquilla! ¡Pachamama!
Taita Apu. Profe, no está bien el internet. Mama Yaku. Se escucha medio entrecortado. Wali Yaku. Sí, sí. Wali Pukio. A ver, le voy explicando un poco por aquí. A ver, esta historia de Achirana, la leyenda de Achirana, trata básicamente de la conquista que tuvo el gobernador, en este caso el conquistador inca al valle de Ica, ¿no? Y este señor, los incas tenían dos formas de conquistar, bien era por las buenas, en forma pacífica, o si no querían, se resistían, era pues a base de la fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, esta mujer, por su belleza dotada, hizo de que pues el Inca le construyera, a cambio de su amor, los canales de irrigación, ¿no? Llevarle agua desde las altas unas de Huancavelica, de esa zona, llevarle Ayacucho, en este caso, llevarle aguas a las tierras de Ica, ¿no? Recuerdan que Ica es una zona bastante desértica, y de alguna manera, pues seguramente es unos lugares ahora donde produce bastante uva, ¿no? Eso como referencia. Bien, para terminar esta partecita de nuestra clase, chicos, vamos a hacer la pequeña conclusión de esta obra, la mejor en este caso, del Inca, bueno, esta tradición que viene también del Inca Garcilaso de la Vega, y para tener en cuenta algunos aspectos de las tradiciones peruanas. Bien, ya saben que está en género narrativo, ¿no? La especie es una tradición. En su módulo les preguntan eso, chicos, eso sí, a ver, observen un momentito. Está vinculado con qué género se desarrolló, qué especie narrativa se desarrolló en el romanticismo. Entonces, la tradición, ahí la respuesta es la tradición, ¿ya? Revisen su módulo como respuesta y sale la tradición. Ahí ya salió la respuesta a su módulo. La tradición o las tradiciones peruanas es un conjunto de historias en un total de 453. ¿Ya, chicos? 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 a la época del virreinato o la colonia, 43 a la época de la emancipación, 49 a la época de la república y 16 a tiempos y espacios indecisos, ¿no? O sea, no definidos. ¿Y qué son las tradiciones? Básicamente son relatos cortos y amenos, ¿no? Que recogen un episodio histórico, o sea, tiene algo de historia, algo de realidad, una anécdota jovial, ¿no? Un enlace de amor o de honra, un conflicto político o un conflicto de tipo erótico, ¿no? También relatos en los que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan, o sea, que recuerdan, ¿no? Ahora, esas tradiciones en las que Palma dio una forma propia de su narración, en la que se advierte elementos diversos, ¿no? Contradictorios, así como el criollismo, recordemos el criollismo de Asensio Segura, o la fantasía de Scout, o el clasicismo de Quevedo, ¿no? Que son escritor europeo. Ahora, la primera tradición mencionada en la obra es se titula Consolación, ¿no? Esta obra es de 1851 y la última es una visita al mariscal Santa Cruz que se escribió en 1915, ¿no? Las tradiciones más celebradas y leídas son, ahí lo que veíamos, las más conocidas, las clásicas, como llamamos así, la Chirana del Inca, el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, el alacrán de Fray Gómez, ¿no? O sea, para muchos el mejor relato de América, los ratones de Fray Martín, que hemos podido observar, los mosquitos de Santa Rosa, las genialidades de la Perricholi. Asimismo tenemos acá al Rincón Quitacalzón, que también hemos podido observar, la tradición del himno nacional, Padre Pata, las 13 etcéteras del Libertador, al pie de la letra, la historia del cañoncito y los 5 pelos del diablo, que son seguramente las tradiciones más conocidas, reitero, de la mejor obra de don Ricardo Palma, que son las tradiciones peruanas. No hay que olvidarnos que contienen un total de 453 tradiciones. Chicos,
¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna pregunta? No, profe, todo. No, profe. No, profesor. Muy bien. Me hizo Muy bien. recordar quitacalzón. También nos enseñaban así. En sexto grado de primaria a mí me enseñaron. Ajá. Y sí, nos ha pasado, sí me ha pasado a mí también, que nos hacían Ah, qué bueno. arrodillar, pero en maíz nos hacían arrodillar. Y un Ah, compañero ya, de ya. clase, sí, profe, eso es lo que hemos pasado yo. Me hizo recordar. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Esas historias son interesantes porque es parte de nuestra cultura que pasó, ¿no? Bueno, Sí, profe, personalmente así no es. me ha tocado esos castigos, pero sí me ha tocado el castigo bueno, no sé cómo lo llamarán en su zona, pero acá lo llamaban el famoso shilpi. El shilpi era así una correa, lo que decía, con 3 puntas. El Yo soy, otro, dime, hija, te escucho. sí, yo soy de Piura y En Piura. sí, el profesor que tenía de literatura, que bueno, ya en paz descanse, nos decía, nosotros nos reíamos porque la palabra era el rincón quita calzón. Claro, Todos. cuando dice rincón quita Así calzón, es, suena un sí, poco raro, ¿no? Pero era un sí, castigo. era un La clásica de los castigo. castigos era, bueno, no sé si a usted le han castigado aquí en el dedo, No. Un acá le da compañero de clase, sí. y esto duele, ¿ah? Tienes que hacer el dedo así, así. Y eso sí duele, que te hace ver el diablos azules, como se dice. Sí, profe, así es. Pero siempre, bueno, no lo sé, pero hay posturas y posturas, ¿no? Como alguien decía por ahí, todo tiempo pasado fue mejor, dicen. Pero ahora no, la educación ha cambiado, chicos, y ustedes lo saben, ¿no? La educación ahora, pues, los chicos con el tema de los derechos ya no lo puedes tocar. No lo puedes tocar porque si lo tocas y al toque dicen, profe, le voy a hacer una denuncia porque está atentando contra mis derechos. Bueno, y por ahí va papá, le dices, a ver, señor, otra vez uno cita al papá, ¿no? Señora, su hijo está incumpliendo en esto, en lo otro, etcétera, etcétera. Y la mamá, otra vez el papá, todavía sale a defender al hijo. Antes, ¿no? Recordarán ustedes, seguramente ustedes sí todavía. Cuando el profesor te hacía llamar y el profesor se quejaba, decía, su hijo no ha cumplido esto, lo otro, etcétera, se ha portado mal, etcétera, etcétera. Y el papá decía, bueno, profesor, castíguelo en mi delante. Y te hacían castigar, ¿no? Ahora no, ahora el padre pues le defiende a su angelito que no lo toquen. Bueno, no es el detalle, no es que castigar, ¿no? Sino el detalle es educar bien a nuestros hijos. Sin castigo, pero educarlo bien. Si el hijo hay que corregirlo, pues hay que corregirlo. Con amor, como dice, con un látigo con amor y otro uno con amor y otro con látigo. No necesariamente flagelarlo, ¿no? Sino formarlos bien, ¿no? Eso es lo ideal. Bien, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Y sé que algunos de ustedes es mamá. Desearles un bonito día el día de mañana, feliz Día de la Madre. Y que pues pasen súper, ¿no? Yo sé la labor que hace una madre. Yo sé, porque veo en mi madre, veo también en las personas que son madres, cuán abnegada es la labor de una madre. Es muy, muy, muy trabajoso. Desde el niño, el bebé que nace, la madre, pues, para la madre no hay nada, no hay hijo malo, ¿no? Los hijos siempre son buenos. Y pues se celebra el Día de la Madre en el día de mañana acá en nuestro país. Y a ustedes, si son madres y todavía tienen madre en vida, pues se engrían, le pasen un bonito día. Y ya con nosotros nos encontramos la próxima semana. Ya, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Y ya nos vemos la siguiente clase. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Bendiciones, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor, Ya por nos sus vemos. palabras y que pase un feliz Día de la Madre su mamita. Gracias, Feliz Día de igual la a madre a su ustedes. esposa. Gracias. A mi esposa, ok, A a su mi esposa esposa le hago. también, claro. Ok, gracias. Cuídense, Hasta chicos. luego, Felicidades. profesor. Hasta luego, Ya nos profesor. vemos. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Cuídese.